En julio de 1990, la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche convocaron un concurso internacional de anteproyectos para determinar la tipología estructural más adecuada para un puente que, basándose en los condicionantes urbanísticos vigentes, permitiese salvar el cauce del río Vinalopó y tener un carácter singular. El concurso fue ganado por una solución de puente colgante, una alternativa que permitía cruzar el cauce con un único vano. La construcción de esta obra recayó en FCC Construcción. El puente tiene una luz libre de 162 metros y una única pila de 47,15 metros de altura, cimentada sobre 30 pilotes de 1,5 metros de diámetro para una mayor seguridad frente a posibles socavaciones. Está formada por dos pantallas laterales de hormigón, de ancho uniformemente variable, con 5,2 metros en el arranque y 4,8 metros en coronación y con un espesor que varía entre 1,25 y 1 metro. Estas pantallas se encuentran arriostradas cada 1,25 metros mediante vigas de hormigón de 1 metro de canto y 0,7 metros de espesor. El hueco interior que forman las pantallas y su arriostramiento se aprovecha para instalar una escalera metálica de acceso a un mirador situado en lo alto. En cabeza de pila se sitúa la silla, que es un marco metálico de hastiales mixtos inclinados que soporta los esfuerzos debidos al necesario cambio de dirección de los cables principales. De los hastiales sobresalen cartelas metálicas de directriz curva de radio 3,5 metros, sobre las que se apoyan los cables. Los cables de mayor diámetro o cables principales forman dos octetos, con directriz semiparabólica desde la silla hacia el tablero y de directriz recta hacia atrás en la zona de retenida. Cada uno de estos cables está constituido por 55 cordones de 0,6 pulgadas con una longitud media de 265 metros, 125 milímetros de diámetro, 93 kilos por metro de peso y una carga de rotura garantizada de 1.612 toneladas. De los cables principales se cuelga el tablero mediante 26 parejas de péndolas situadas en los laterales del mismo y separadas 6 metros entre sí. Cada una de estas péndolas tiene una longitud que oscila entre 41 y 1,2 metros, un diámetro de 60 milímetros, una carga de rotura de 392 toneladas y un peso por metro de 22 kilos. El sistema de conexión de las péndolas con los cables principales está formado por abrazaderas, bulones y bastidores. Las abrazaderas son de acero moldeado confeccionadas en dos partes y se ciñen a los cables principales mediante tornillos de alta resistencia con la interposición de una lámina de protección de zinc. La abrazadera lleva una orejeta inferior donde se conectan los bulones de acero mecanizado, de 80 milímetros de diámetro y 700 milímetros de longitud. Estos bulones atraviesan el bastidor y conectan los cables principales 2 a 2, enganchando las abrazaderas correspondientes. Los bastidores son marcos metálicos huecos, cuya sección es un rectángulo formado por chapas de 480 por 20 milímetros y de 150 por 30 milímetros. Se hallan soldados a una chapa de 80 milímetros, a través de la cual se realiza la conexión con la péndola mediante un bulón de 98 milímetros de diámetro. La conexión de las péndolas con el tablero se materializa con un tubo tipo barra perforada de 273 milímetros de diámetro exterior y 35 milímetros de espesor, que se suelda al alma y a las platabandas de las vigas transversales del tablero. El tablero es mixto, de 23 metros de ancho y de canto constante longitudinalmente, aunque variable en sección transversal, pues tiene 965 milímetros en el centro y 735 milímetros en los bordes. La losa superior es de hormigón armado de canto constante de 21,5 centímetros y se ejecuta sobre encofrado perdido de chapa grecada. La parte metálica es una artesa formada por 9 vigas longitudinales equidistantes 2,8 metros entre sí y vigas transversales cada 6 metros, coincidiendo con las uniones de las péndolas, con una chapa de fondo rigidizada longitudinal y transversalmente.
Los cables principales están anclados en sus extremos mediante dos elementos denominados contrapesos. El contrapeso 1 está situado en el interior de la glorieta de la margen derecha y sirve para anclar los cables principales en la zona de retenida. Funciona por gravedad y por rozamiento con el suelo. Es un recinto de hormigón armado de 33 por 32 metros en planta, con una profundidad variable en escalones desde 5 a 17 metros. Su interior está constituido por un relleno de material granular cuya función principal es la de proporcionar peso muerto, por lo que se le exige una densidad mínima de 2 toneladas por metro cúbico. Su peso aproximado es de 30.000 toneladas. En la parte superior se encuentran los dos aparatos de anclaje, que alojan los conductos que contienen en su interior los tendones pretensados, y están formados por prismas triangulares de hormigón armado de 1,55 metros de ancho y 4,2 metros de altura. En su extremo superior se conectan mediante un acoplador roscado a la mazarota de un cable principal, y en el inferior se anclan al fondo del contrapeso. El contrapeso 2, situado en la margen izquierda, sirve para anclar horizontalmente los cables principales en su tramo suspendido. Está formado por un elemento de hormigón armado relleno de material granular de densidad seca mínima de 2 toneladas por metro cúbico. Tiene unas dimensiones medias en planta de 40 por 30 metros y una profundidad variable debida a unos escalonamientos desde los 12 metros frontales hasta los 14,8 metros dorsales. Su peso aproximado es de 39.000 toneladas. En la parte superior se encuentran los dos aparatos de anclaje de los cables principales, formados por cajones metálicos rigidizados interiormente. Sobresalen verticalmente 4,2 metros de la losa superior del contrapeso y tienen la misma inclinación transversal que el octeto de cables que recogen. Su anchura es de 1,3 metros y su longitud de 10,87 metros en el plano de contacto con el hormigón, estando el extremo del lado del tablero achaflanado con un ángulo de 45 grados. El extremo opuesto está cerrado con una chapa gruesa de 150 milímetros que servirá de apoyo a las tuercas que soportarán el tiro horizontal de los cables principales. La base se conecta al contrapeso mediante 20 cables de pretensar formados por 19 cordones de 0,6 pulgadas que se anclan en una cámara de tesado situada en la losa inferior. Esta cámara se rellena con hormigón una vez fijados los aparatos metálicos de anclaje.